Hola niños, un gusto de saludarlos nuevamente. Hoy día vamos a trabajar en dos demostraciones. Primero vamos a demostrar que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados, como bien nos lo dice el papel. Lo primero que necesitamos es una hojita, ¿cierto? Una hojita, regla, lápiz de mina, lápices de colores, un pegamento y unas tijeras. Goma por si nos equivocamos. Con estos materiales vamos a hacer la demostración. Lo primero, en la hojita, ¿cierto?, que tenemos acá, vamos a dibujar un triángulo cualquiera. Un triángulo, ¿cierto?, es una figura que tiene tres lados. Si yo dibujo un triángulo rectángulo, un triángulo acutángulo, o uno isósceles, uno escaleno, da lo mismo, porque la regla o la propiedad sirve para todo tipo de triángulo. Lo que debemos hacer es dibujar nuestro triángulo perfectamente. ¿Qué quiere decir? Que los vértices estén bien definidos, que no haya dobles líneas, ¿cierto? Y que tenga tres lados, que la figura tenga tres lados. Luego, lo siguiente que vamos a hacer va a ser pintar los ángulos interiores. Este lo voy a pintar rosado, ¿sí? Este otro lo voy a pintar calipso. Y el último lo voy a pintar de color morado. Si ustedes quieren hacer esta demostración, pueden elegir colores distintos a los míos y entre sí que sean distintos para que después vean los resultados. Y en segundo lugar vamos a dividir los ángulos pero por el centro del triángulo. Este va a quedar acá, este va a quedar acá y este va a quedar acá. Es como un rompecabezas. Luego tomamos las tijeras y recortamos el triángulo. De esta manera. Por el borde. No vayan a quitarle algún pedacito al triángulo, porque si no, no nos sirve la demostración. Debemos cortar muy bien por cada lado, sin pasar a llevar ninguno de los ángulos que pintamos. Ahí tenemos el segundo lado listo y vamos por el tercero. Luego, yo le hice una marca por dentro, ¿cierto?, haciendo un rompecabezas, pero dejando libre cada ángulo interior. El ángulo rosado, el calipso y el morado. Y esas las vamos a recortar. Vamos a recortar. Ahí tengo una pieza de mi rompecabezas. Ahí tengo segunda y la tercera. Ahora, yo me pregunto, si la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados, ¿a qué ángulo se parece el ángulo de 180 grados? Nosotros lo conocemos, ¿cierto? Es un ángulo extendido. Lo vamos a dibujar, ángulo extendido. Recuerden que un ángulo es la unión de dos rayos unidos por un vértice. Entonces yo ya dibujé mi vértice y también le hice las flechitas en la recta indicando que esos son los rayos. Ahora, el ángulo extendido o el ángulo de 180 grados, ¿cierto?, es esto. Y quiere decir que los ángulos interiores, es decir, los ángulos que yo pinté dentro de mi triángulo, tendrían que sumar 180. ¿Y qué tenemos que hacer?
vamos a ir pegando cada uno de los ángulos, haciéndolos coincidir con el vértice. Le voy a poner pegamento al primer ángulo que voy a poner. Yo elegí el ángulo morado, ¿cierto? Y voy a hacer coincidir al ángulo, ¿cierto? Con el rayo y con el vértice. Lo primero que hago. Ahí está el primer ángulo. Luego voy a elegir el ángulo calipso, mi segundo ángulo, y lo tengo que hacer coincidir. El vértice del triángulo tiene que coincidir con el vértice del ángulo recto. Y luego el lado del ángulo morado con el lado del ángulo calipso. Y finalmente tengo a mi ángulo rosado. Entonces le echo pegamento y los hago coincidir. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Serán 180 grados? Y yo hago coincidir el vértice del ángulo con el vértice del ángulo extendido, el vértice, perdón, del triángulo con el vértice del ángulo extendido, y sí, cierto, suman 180 grados. Los ángulos interiores de un triángulo cualquiera suman 180 grados.